Entre elecciones, escándalos, tragedias y corcholatas, se nos va el 2021. Es lunes 27 de diciembre, yo soy Maca Carriedo y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber. Javier Garza, ¿cómo estás? Arrancando la última semana del año, Maca, y nos vamos a ir en un resumen de lo más importante que pasó en este 2021. No podemos dejar que se nos olviden muchas de las cosas que pasaron este año. Exacto, por eso existe el Daily, para que no se nos pase, porque de verdad yo he visto noticias, ¿no? Preparando este episodio especial y decía, ¿eso pasó este año? Ya no te parece, ¿verdad? Y de repente como que ya empiezas a pensar que ya no te acordabas de ciertas cosas. Sí, unas por elección, ¿no? Y otras porque de verdad, pues ya se nos olvidaron y ya que dije elección, pues tenemos que hablar de las elecciones más grandes en la historia de México, porque el 6 de junio más de 90 millones de mexicanos acudieron a las urnas para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y alcaldías en 30 estados. Y los resultados, bueno, pues sí sacudieron un poco el panorama político nacional. Sobre todo la Ciudad de México fue una sorpresa. Sí, sin duda. O las grandes notas, por decirlo así, de estas elecciones fue que por una parte Morena perdió espacios en la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo arrasó en las gubernaturas. Y eso, pues, fue tomado como una señal de la fatiga que todavía hay con el PRI, con el PAN a nivel local. El PAN, por ejemplo, solamente pudo defender Chihuahua y Querétaro. El PRI perdió 8 gubernaturas, por ejemplo. Ahora, lo mismo sucedió, pero a la inversa, en la Ciudad de México, en donde la alianza opositora le arrebató 8 alcaldías a Morena, lo cual pues también reflejó la fatiga con el grupo político que ha gobernado la capital desde hace más de 2 décadas. Ahora sí que no evitaron la fatiga como Jaimito el cartero. Lo que sí le dolió en estas elecciones muchísimo a Morena, porque mientras debería de haber estado celebrando, pues, todas estas gubernaturas, estaba bien aferrado con lo que sucedió en la Ciudad de México, Javi. Sí, parece que viendo, o sea, se quedaron nada más viendo lo que había pasado en la Ciudad de México, que no vieron el gran avance que habían tenido. Por ejemplo, retuvieron la gubernatura de Baja California, ganaron Baja California Sur, le ganaron a Campeche al PRI, que el PRI nunca había soltado Campeche, le ganaron Colima también al PRI, que el PRI tampoco nunca había soltado Colima. Guerrero. Ganaron Guerrero a pesar de toda la polémica en torno a Félix Salgado, ganaron Michoacán, ganaron Nayarit, ganaron San Luis Potosí. Bueno, lo ganó el Verde con el PT, pero en realidad Ricardo Gallardo iba Morena, sí. impulsado por Morena. Ganaron Sinaloa, ganaron Sonora, ganaron Tlaxcala, ganaron Zacatecas. Sí, la verdad es que sí, pero aparte, bueno, pues obtuvimos el mayor número de, o sea, estados gobernados por mujeres, ¿no? Cosa que no habíamos tenido esta cifra, que son Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala, ¿no? Laida Sansores ahí se machinó en Campeche y estaba a punto de perderla. Parecía que no le iba a ir bien. Marina del Pilar pues fue siempre como que en caballo de hacienda, como dicen por ahí, ¿no? Como que siempre supimos que se iba a quedar con esa gubernatura y, pues, la Torita en Guerrero, que, pues, fue ahí bateadora emergente y se la Con llevó. todo y su papá. También avance importante en la Cámara de Diputados, por primera vez paridad de género, mitad mujeres y hombres, 250 cada uno. Y Morena pues terminó gobernando al 44% de los mexicanos, el PRI a 21%, el PAN 18% y el resto entre Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista. Morena también, perdón, mantuvo el control en la mayoría de los congresos locales. Y esto que comentabas, Maca, de que Morena no había visto más allá del golpe que le habían De sus dado en la narices. Ciudad de México, sí, pues básicamente de su ombligo, ¿no? Que creen que el ombligo está ahí en la Ciudad de México, pues tiene que ver con Claudia Sheinbaum, tiene que ver con la jefa de gobierno, pues la principal corcholata del presidente Andrés Manuel López Obrador, que este año dio el banderazo, el corcholatazo, pues, para iniciar la carrera presidencial rumbo a
2024. Dijo López Obrador que hay muchos funcionarios que podrían sustituirlo en la silla presidencial. Después dijo que él era el destapador, pero que su corcholata favorita será la que deciden los mexicanos. Y por más que quiera evadir el tema, pues todas las cabezas se voltearon a ver a dos nombres principalmente. Exactamente, que son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, aunque por ahí hay otras, mini corcholatitas, o ya no sé si esas son taparroscas, ¿no? Porque Quitapón. exactamente, porque, bueno, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, que es así, ella yo creo que sí se le está creyendo, como la vez que dijo que le habían aplaudido, ¿te acuerdas? Sí, pero yo no sé, yo creo que para esto ni siquiera ellos se las creen que pudieran estar en la contienda. Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pues digamos que hacen las fórmulas rituales para decir que sí, pero no, que sí Claro. quieren, pero el tiempo dirá. Ebrard dijo que él se va a dedicar a trabajar y a ser eficiente 3 años. Sheinbaum dijo que no es tiempo de futurismos ni de agendas personales, pero después hizo ronda en medios internacionales, escribió para The Y Economist, le dio gira por entrevista a la ci BBC por el país, ¿no? y gira por el país. Y del que ya nadie se acordó fue de Ricardo Monreal. Ah, no, bueno, ya casi que ni Ricardo Monreal se acuerda de Ricardo Monreal. Y ahora, el que sí brincó y no nos lo esperábamos fue Colosio Junior. Brincó en una encuesta de Reforma en Sí, donde quedó tercer lugar de preferencias. Y creo que tenía que ver, sobre todo porque la encuesta preguntaba por Colosio, ¿no? Si hubieran preguntado quién quieres que sea presidente, a lo mejor a la mayoría de la gente Samuel García. no se le ocurre el nombre, pero trae un 27% de preferencia en esa encuesta de Reforma, con Marcelo Ebrard con 31 y Sheinbaum con 30%. Entonces, fue un brinco inesperado en el que enchiló sobremanera al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que también ya se destapó y luego se trenzó en un pleito con Luis Donaldo Colosio, el hoy alcalde de Monterrey, por Movimiento Ciudadano, que yo no comprendí porque no hay manera de que él gane ese pleito. Ahora, sí da un poco de risa que Alito Moreno, quiera, ¿no? AMLito Moreno ya le Bueno, dicen, ¿no? Pero, o sea, sí da risa que salte con eso y que diga que nadie conoce a Colosio, cuando, por ejemplo, hay una generación que tiene completa aberración por lo que su partido representa y que quizás podrían tener una predisposición para escuchar lo que podría ofrecer Colosio. Y en un país en donde amamos las telenovelas, imagínate esta historia. Asesinan a su padre cuando es candidato, cuando era el que iba a ganar y luego logra llegar él a la presidencia años después. no, sería un bestseller, pero creo que como en los buenos tiempos priistas, nada más nos estamos enfocando en los que tienen el poder, ¿no? Que es en este caso Morena, y todo lo que pasa afuera, pues como que pasa de noche. La sucesión siempre se abre también tras las elecciones intermedias, así pasaba en los tiempos del PRI, cuando se acomodaban las fichas. No siempre resultaba que la corcholata estaba en el tablero desde el principio. Aquí la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación alteró un Cambia un poco el poco. tablero y también hay que comentarlo. Y siempre hay uno que salta y nos da risa y de pronto va agarrando fuerza. Así sucedió con Felipe Calderón, acuérdate, Javier, de pronto en un meeting dijo que quería ser presidente y todos como, ¿qué? ¿Este de dónde saca? Y pues fue presidente, ¿no? Sí, también en su momento de repente salen sin que nos lo esperen, pero bueno, le quedan 3 años al gobierno de López Obrador y son 3 años que seguramente van a estar muy Uno movidos. nunca sabe por dónde va a brincar la liebre y tampoco sabe por dónde va a estar el escándalo de corrupción. Y es que, pues este año también uno de los temas más constantes en el gobierno de López Obrador ha sido el combate a la corrupción. Estos son algunos de los expedientes abiertos en los últimos meses. Bueno, estamos hablando del de Rosario Robles, por ejemplo, que no ha salido de la cárcel pese a amparos que ha ganado. Está el del ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, que denunció que el presidente quiere meterlo a la cárcel porque le molestan sus críticas. Está el de Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht, presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña, y también el de agronitrogenados, porque Pemex le vendió a Altos Hornos de México una empresa de fertilizantes que estaba en calidad de chatarra. Están también otros temas, por supuesto, que son los del entorno del presidente, ¿no? El de sus hermanos, Sí, el de los Martín y Pío. apóstoles.
exacto, recibiendo dinero y bueno, los que no se acaban como las casas de Bartlett y demás. Bueno, y también esto que sucedió en noviembre con Santiago Nieto renunciando a la unidad de inteligencia financiera después de la polémica que generó su boda en Antigua con la consejera electoral Carla Humphrey en Guatemala, que ahí sí, o sea, no había ni cómo quedar bien con el presidente, ¿no? Se casa con con una consejera del INE, tan odiado por el presidente, invita al dueño del Universal, tan odiado por el presidente, o sea, no había ni cómo salirse de esa. Pero también salió damnificado ahí una ficha de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que fue pues hoy exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, que venía ahí en el avión con Ili Ortiz. Ahora, la corrupción fue uno de los grandes temas de 2021. Es el tema sobre el que López Obrador siempre quiere hablar, pero claro, siempre y cuando se refiera a lo ocurrido en gobiernos anteriores, porque, claro, Exactamente, en otros sexenios, sí. ¿no? Porque, pues, ahí está, y esta pelea entre Gertz Manero y Santiago Nieto. Santiago Nieto ya ha tenido que negar acusaciones de enriquecimiento ilícito que publicó el Reforma, y luego el Universal le publicó a Gertz Manero también ahí sus 122 coches y sus departamentos, pero que frente al Central Park en Nueva York y en Santa Mónica en California, ¿no? O sea, se ha puesto bueno, Sin embargo, yo creo que el caso emblema de todo el año, o el caso que hemos seguido más durante todo el año ha sido el de Emilio Lozoya, ¿no? El por del supuesto. exdirector de Pemex. Creo que se convirtió como en el símbolo de los problemas del actual gobierno para ajustar cuentas con el anterior, con el gobierno de Peña Nieto, pero sobre todo porque Lozoya se pasó el año mareando a la fiscalía con que tenía toda la información y tenía los expedientes, se iba a hablar y el criterio de oportunidad y tal, y se pudo haber salido con la suya de no haber salido a cenar un día. Eso es lo que te iba a decir, todo por un antojo, o sea, no se pudo resistir a su pato laqueado. Y yo sí quisiera decirle, si nos está escuchando de alguna manera, está en Uber Eats, el Hunan está en Uber Eats, ¿cómo no No se se lo quiere dijeron? enterar, no se quiere enterar de cómo va a estar la cena de fin de año ahí en el Junán. Maca, un tema que va de la mano con la corrupción y que también lo hemos visto este año es el tema de la militarización, ¿no? El creciente papel de las Fuerzas Armadas o que a las Fuerzas Armadas le ha estado dando el presidente López Obrador a lo largo de este año, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, y luego a partir de enero la responsabilidad de distribuir medicamentos en el país para reducir la escasez. Es simplemente el último eslabón de una larga cadena de tareas que ya traen las Fuerzas Armadas. Pues sí, la verdad, aquí lo dijimos en un episodio, ya las Fuerzas Armadas tienen más funciones que la Thermomix, Javi. Esa fue una frase clásica que se quedó ahí para inmortalizado, que tenemos que poner en letras de oro en alguna pared, porque efectivamente, o sea, en manos de las Fuerzas Armadas está el control de operación de las aduanas, por ejemplo, el Ujú. aeropuerto Felipe Ángeles, como te comentaba, el Tren Maya, otros aeropuertos como los de Tulum y de Chetumal. La Marina se va a hacer cargo de la administración del proyecto del corredor del Istmo entre Veracruz y ¿Y Oaxaca. qué me dices del Banco de Bienestar? El Ejército construyendo las sucursales también. Exactamente, que también las está construyendo. Y luego también han estado saliendo una serie de revelaciones en torno a irregularidades de cómo se están entregando o cómo la Secretaría de la Defensa ha estado entregando contratos, por ejemplo, sin ningún tipo de licitación y sin ningún tipo de transparencia. Y por si fuera poco, pues van a tener más lana este año que viene, porque para el 2022, pues las Fuerzas Armadas tendrían un presupuesto superior a los 140,000 millones de pesos. Le ha llegado la austeridad a todos menos a ellos, ¿eh? Ah, no, a ellos nunca, a ellos nunca les va a llegar, ¿no? Aparte, el presidente pues está prácticamente diciéndoles que sí a todo lo que les piden los militares. El general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, le había planteado reorganizar la estructura de la Secretaría de la Defensa para repartir responsabilidades entre el Ejército, entre la Guardia Nacional, entre la Fuerza Aérea, y el presidente ya mandó la iniciativa, está doblando la apuesta de apoyarse en los militares. Lo curioso es que dice que ellos, los militares, no están contaminados por la Porque corrupción es el del pueblo régimen armado, anterior. es el pueblo Pero armado. bueno, todos los actuales altos mandos tenían cargos de gran responsabilidad en el pasado gobierno. Las Fuerzas Armadas son la única institución en donde los de ahora también son los de antes. Y serán los de después, al parecer. Bueno,
tenemos que hablar también del incidente en la línea 12 del metro. No tuvo un buen año el metro de la Ciudad de México, al impacto económico por las restricciones de movilidad derivados de la pandemia. El 9 de enero, pues ocurrió un incendio en una subestación eléctrica que dejó una persona muerta y la suspensión temporal de 6 líneas que trabajaban manualmente. ¿Te acuerdas cómo iban trabajando de manera manual cuando pasó esto? Y meses después, el 3 de mayo, la caída de un tramo elevado de la línea 12 con un saldo de 26 muertos y más de 100 lesionados. Por cierto, de esto que todavía no hay culpables. No, todavía no hay culpables, todavía no hay un deslinde claro de responsabilidades. Es una de las grandes tragedias del año que lamentablemente se politizó de manera inmediata porque involucra a los dos protagonistas de la carrera por la candidatura presidencial de Morena, Claudio Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y eso hizo que se olvidara en buena medida el saldo, las víctimas y la reparación. Ya después salieron ahí unos peritajes para que señalaban fallas estructurales provocadas por deficiencias que habían ocurrido, pero en la Exactamente, el construcción. reporte de la empresa DNB indica que en las traves del tramo que colapsó faltaban pernos, había soldaduras incompletas y diversos materiales que no coincidían con el diseño original. Y todo se ha ido en pasarse la bolita y, por ejemplo, pues decir, mira, el que ya está más quemado que nada, ¿por qué no decimos que fue Mancera? Sí, Miguel Mancera, también están señalando a Enrique Orcasitas, el exdirector del proyecto Metro y quien propuso la construcción de la línea 12 cuando el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard. Eso en cuanto a los funcionarios. En cuanto a los que construyeron la obra, pues ahí los reflectores han estado sobre Grupo Carso, pero como Grupo Carso se comprometió a colaborar en los trabajos de rehabilitación y pagará por la reconstrucción del tramo que se derrumba entre las estaciones de Olivos y Tezonco, también en el reforzamiento de toda la parte elevada de la línea, pues hasta ahorita no se han deslindado ahí sus responsabilidades. Oye, y mientras todo esto pasaba, creo que desde el primer incidente del metro, la personalidad más odiada fue Florencia Serranía, ¿no? Que salió con esta frase de decir: "Yo solo soy la directora". Sí, o sea, a mí ni me vean. Y luego, acuérdate que estuvo como varios días escondida en el que nadie sabía ni dónde estaba. Exactamente, y finalmente, pues, salió del metro y, pues, ya nadie sabemos dónde está y tampoco nos importa mucho. Javi, se nos fue el episodio de hoy, un gran recuento y así seguiremos toda esta semana en donde ya estamos despidiendo a un muy caótico 2021. Pues sí, aquí con estos recuentos es donde nos vamos a estar recordando lo caótico que estuvo, pero por lo pronto, Maca, ¿dónde nos vemos? A mí me encuentran en @maca_online en Twitter y en Instagram. ¿Y a ti, Javi? Yo estoy en Twitter en @jagarzarramos. El Daily está en Instagram en expansión.daily y estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, en Google Home y demás. Así que síganos los buenos y los malos, aquí los hacemos buenos también. Que tengan un gran inicio de semana. Hasta mañana. Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.